Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí en todo lugar. Alabado, bendecido, glorificado, ensalzado y venerado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, incluidos nosotros, Señor. En esta mañana te damos gracias por la vida, por la salud y por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros sin merecerlas, Señor. Te damos las gracias también por la oportunidad de leer y escuchar y de compartir tu santísima palabra, Señor. Te pedimos que nos des entendimiento para discernir tu santo y divino mensaje y memoria suficiente para atesorarlo y poderlo poner por obra en nuestros días futuros, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. La lección de hoy se titula Las Naciones, segunda parte. Vamos a leer para el estudio de esta lección el libro de Génesis, capítulo 2, verso 9 al 17, el libro de Daniel, capítulo 2, verso 31 al 35, el libro de Isaías, capítulo 17, versos 12 y 13, el libro de Daniel, capítulo 7, verso 1 a 3, el libro de Romanos, capítulo 3, verso 10 al 19, el libro de Apocalipsis, capítulo 12, 15, verso 15 y 16, y capítulo 10, verso 1 al 11. Para memorizar. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmo 46, 10. A lo largo de los siglos, algunas personas han sostenido que Dios deseaba que la humanidad cayera en pecado y muriera, lo que finalmente lo llevaría en la persona de Jesús a la cruz. Después de todo, ¿qué mejor forma tenía Dios de demostrar la profundidad de su amor por la humanidad que muriendo en la cruz por ellos? En resumen, según este razonamiento, Dios necesitaba que la humanidad cayera. Esa es una postura horrible y miserable. Nunca fue la intención de Dios que Satanás o la humanidad cayeran. La rebelión de Satanás y luego de la humanidad fue una tragedia de inmensas consecuencias. Si nuestros primeros padres no hubiesen pecado, habríamos mantenido una comunión plena y gozosa con Dios. En esta lección seguiremos examinando los problemas causados por la caída y por el deseo humano de establecer gobiernos terrenales en lugar del divino. Estos temas son poderosamente presentados en el libro de Daniel, donde se muestra que Dios estaba en lo cierto cuando advirtió a su pueblo acerca de lo que sucedería cuando se apartaran de él y eligieran monarcas terrenales en su lugar. Eso fue exactamente lo que obtuvieron. Monarcas terrenales en lugar de Dios y pecadores enseñoreándose de pecadores. Algo que nunca fue una buena combinación. Esa fue la introducción, parte 1, parte del sábado.
Vamos con la parte 2 o parte del domingo, que se titula El primer mandamiento. El jardín del Edén era una aula para el primer pueblo de Dios, un lugar donde su interacción con la creación les enseñaría sin cesar a ellos y a su descendencia más acerca del Creador. La santa pareja eran no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción de parte del omnisciente Creador. Los misterios del universo visible, las maravillas del que es perfecto en sabiduría, le suministraban una fuente inagotable de instrucción y placer. Lee Génesis capítulo 2, verso 9 al 17. Vamos a la Biblia. A la Biblia. El libro era Génesis 2, 9 al 17. Génesis 2, 9 al 17 dice: Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onís. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Jaidekel. Este es el que va al oriente de Asia. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cuál fue el primer mandato que Dios dio a la humanidad y por qué era tan importante? Pues no comer del árbol que le indicaron, o que les indicaron más bien, porque era una pareja. El verbo hebreo isabá, mandar,
aparece por primera vez en la Biblia como parte de la orden dada por Dios a los seres humanos de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cómo es posible que el conocimiento esté prohibido? ¿No es siempre útil experimentar y saber más? Según las Escrituras, no. Dios pretendía educar a su pueblo cabalmente y evitarle el sufrimiento que algunos conocimientos le causarían a largo plazo, como lo que sucedería más tarde cuando el pueblo eligió gobernarse a sí mismo en lugar de someterse al gobierno del Señor. Milenios después, cuando Israel pidió un rey, el Señor expuso las consecuencias de ello. Como descubrimos la lección pasada, e informó a su pueblo que la decisión de alejarse de su gobierno directo duraría hasta el fin de los tiempos. A medida que los reyes de Israel se volvieron cada vez más malvados, el pueblo del pacto se volvió tan mundano y alejado del propósito Dios que Él les dio aún más de lo que querían. Un gobierno pagano. Acercarse al libro de Daniel con este trasfondo en mente puede ser esclarecedor. La sucesión de los imperios descrita en las visiones del libro es más que un reproche dirigido a las naciones paganas. Es también una amonestación dirigida a Israel por su negativa a obedecer sus mandamientos. Mitzvot, en hebreo derivado de tzavá, ver Génesis 2:16. Los siglos de sometimiento en lugar de la libertad de la que el pueblo de Dios disfrutó originalmente en Edén se convertirían en una nueva aula donde los corazones dispuestos podrían observar el sorprendente contraste existente entre los reinos de este mundo y el reino de Dios. Parte 3 o parte del lunes se titula Daniel 2. Dios presentó las descripciones más convincentes acerca de la relación entre su pueblo y los reinos de este mundo durante el cautiverio en Babilonia y por medio del profeta Daniel. Su pueblo ya no era autónomo y ahora echaría las consecuencias de sus lecciones. Cosecharía las consecuencias de sus elecciones. ¿Aprenderían al menos de ellas? Lee Daniel 2, 31 al 35. Vamos a la Biblia de nuevo. Daniel 2. Ahora es Daniel 2. Daniel 2, 31 al 35. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy
sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahí está. Hicieron una imagen y esa misma imagen quedó destruida por una piedra. Y de los metales más preciosos que hay, donde se ofrece una visión panorámica de la historia del mundo hasta el fin de los tiempos. Qué importantes verdades podemos aprender de esta asombrosa profecía. Pues que ninguna imagen o estatua puede existir en nuestra vida porque es algo que Jehová Dios nos ha prohibido y que si no las evitamos, Él las va a destruir. A finales del siglo XIX, muchas personas mostraban una renovada confianza en el progreso humano. La Exposición Universal de París, 1900, por ejemplo, fue una notable exhibición de optimismo acerca del futuro. Seguramente con todos esos avances tecnológicos y científicos, muchos de los peores problemas de la humanidad llegarían a su fin. A medida que la humanidad se adentraba en el siglo XX, cundía entre muchos pensadores el optimismo de que los ideales de la Ilustración, como la perfectibilidad humana y el poder de la razón, marcarían el comienzo de una nueva y maravillosa era para la humanidad. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial acabó rápidamente con esos sueños, mientras que a finales del siglo XX habíamos perdido más de 200 millones de personas a causa de la guerra. Puede que hayamos avanzado tecnológicamente, pero no moralmente. Parafraseado el Dr. Martin Luther King Jr., tenemos misiles hábilmente teledirigidos, pero hombres sin ningún tipo de dirección. Una combinación sin duda aterradora. Muchos estudios de la profecía han notado que los metales de la imagen de Daniel 2 siguen un patrón de devaluación progresiva que va de lo más valioso a lo de menos valor. El oro deja su lugar a la plata. Está el bronce y está el hierro, hasta terminar en una mezcla de hierro y arcilla.
Charles Darwin, Karl Marx y otros pensadores del siglo XIX intentaron convencernos de que la humanidad progresa constantemente, que estamos evolucionando biológica y socialmente. Y aunque en algunos aspectos la existencia humana ha mejorado, al menos en el ámbito físico, ¿quién puede vislumbrar un futuro de paz, seguridad y prosperidad en vista de cómo está siendo gobernado el mundo en la actualidad? Pues incluso para una guerra no solamente se necesita tener las mejores armas, se necesita tener los mejores hombres o lo mejor en la humanidad, que es estar bien con Dios, con Jehová. Porque no basta el mejor armamento, no basta la tecnología más avanzada, sino la postura de los soldados o de los hombres, la inteligencia, el conocimiento, la cordura, la sabiduría y todo esto provenientes de Jehová Dios. Con ello aún una sola piedra puede destruir a todas las máquinas y artefactos más avanzados, sin que tengan oportunidad. Parte 4, parte del martes, se titula Daniel 7. El sueño de Daniel 2 fue presentado a un rey babilonio. La visión de Daniel 7, en cambio, fue mostrada a un profeta hebreo, miembro del pueblo que hizo pacto con Dios. A Daniel se le muestra el mismo tema que a Nabucodonosor, pero desde una perspectiva diferente. En lugar de una estatua, de una serie de naciones que surgen del mar como resultado del viento que agita las aguas. Estas naciones estaban en un permanente estado de lucha que provocaba un constante cambio de poder entre ellas. Textos como Salmos 65, 5 al 8, Isaías 17, 12 y 13 y Jeremías 46, 7 y 8 utilizan la analogía de las inundaciones y las olas para describir la agitación existente entre las naciones. Por el contrario, la tierra prometida permaneció al menos durante un tiempo como una isla de paz y seguridad en medio de un mar de reinos paganos, como una nación santa establecida sobre los sólidos cimientos del gobierno de Dios, en contraste con las convulsionadas naciones que lo rodeaban. Lee Daniel 7, 1 al 3. Vamos a la Biblia otra vez. Y es Daniel 7. Uno al 3 era. Sí. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego describió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo:
Moraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Dice que cuatro bestias diferentes. Hay mucho movimiento en esta escena. ¿Qué lecciones podemos extraer de estas imágenes, como la de la primera bestia que emerge del mar? Pues ahí sí no sé exactamente de qué se tratará. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Pues yo creo que a la tierra, porque no creo que al cielo. Bueno, continuamos. Daniel observa el caos de las luchas paganas desde la orilla, cuando de repente las bestias empiezan a aparecer en la tierra. Ándale, acerté. En el territorio del pueblo de Dios, los problemas de los gentiles se habían convertido en los problemas de su pueblo. Este había elegido vivir con los paganos, así que ahora viviría entre ellos y bajo su dominio. A partir de la dominación babilónica, el pueblo del pacto nunca volvió a disfrutar de una autonomía completa y duradera. En el caso del Israel espiritual, esta pérdida de autonomía persistirá hasta el fin de los tiempos, cuando Cristo vuelva a ocupar su legítimo lugar como nuestro Rey. En la época del Nuevo Testamento y en los siglos siguientes, el pueblo de Dios continuó sufriendo bajo el dominio del Imperio Romano, y luego por las persecuciones del Cuerno Pequeño, sucesor de la Roma pagana. Aunque algunas naciones fueron mejores que otras, y algunas épocas han sido más pacíficas que otras, la historia general de las naciones, los pueblos y los imperios ha consistido simplemente en ir de una tragedia a otra, de un opresor a otro, todo generalmente en nombre de las mejores intenciones para los habitantes de cada nación. Qué contraste con el gobierno que Dios tenía pensado para su pueblo si éste lo hubiese elegido como su rey. Parte 5, parte del miércoles, se titula Entre la tierra y el mar. Las imágenes de la tierra y el mar que aparecen en la Biblia, especialmente en las profecías, pueden ser muy instructivas. Consideremos, por ejemplo, el uso simbólico de la tierra y el mar cuando aparecen juntos en la profecía bíblica. Simbólicamente, cuando se yuxtaponen la tierra y el mar, la tierra suele representar el mundo ordenado, o incluso la tierra de Israel, mientras que el mar se refiere a las naciones gentiles que la amenazan, igual que el mar amenaza la tierra.
los santos sellados y la tribulación. Según esta línea de pensamiento, la tierra es un lugar de estabilidad basado en el gobierno de Dios, mientras que el mar representa la agitación y la inestabilidad de las naciones establecidas sobre el fundamento del orgullo humano. Lee Apocalipsis 12, 15 y 16, Apocalipsis 13, 1 y 11. Vamos otra vez a la Biblia. Apocalipsis 12, era 12, sí, 5, 15 y 16 dicen: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y luego 13:1 al 11. Apareció sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón.
Sobre la base de la idea anterior, observa la vinculación existente entre el agua y la tierra, cómo se utilizan ambos símbolos que pueden enseñarnos acerca de cómo entender la profecía. Pues allí muestra que el agua puede ser la muerte o la perdición y la tierra es preservadora de la vida, incluso salvadora de la vida. Observa que el dragón utiliza el agua para perseguir a la mujer. Como hemos visto, el agua suele simbolizar en la profecía a los gobiernos mundanos, así como también la agitación, el caos que a menudo los acompañan. Esto significa que Satanás usó a las masas empujadas por sus líderes para perseguir al pueblo de Dios a lo largo de gran parte de la historia de la Iglesia. Además, hemos entendido que Apocalipsis 12:16 se refiere a la migración de los creyentes perseguidos en Europa al Nuevo Mundo. Sí, nuestra interpretación de la tierra y el mar es correcta. ¿Qué dice esto que acerca de la fundación de los Estados Unidos de Norteamérica? Podríamos considerar a la tierra de manera semejante a la tierra prometida de la época del Antiguo Testamento, es decir, como un lugar reservado para el pueblo de Dios. ¿Podría ser esta la razón por la que la bestia terrestre parece primero un cordero? Aunque Estados Unidos nunca ha sido el Nuevo Israel, como algunos de sus fundadores lo veían, durante mucho tiempo ha sido una tierra de libertad religiosa para millones de creyentes oprimidos provenientes de otras partes del mundo. Por desgracia, esta bestia, semejante a un cordero, hablará un día como un dragón. Estados Unidos, durante tanto tiempo un faro de libertad religiosa para los perseguidos, se convertirá en el perseguidor religioso dominante. Este es otro ejemplo de lo que sucede cuando la humanidad elige gobernarse a sí misma en lugar de ser gobernada por Dios. Ya está pasando que el lugar donde se iba a refugiar la gente ahora los persigue. Parte 6 o parte del jueves se titula Profetizar de nuevo. La iglesia remanente nació en el Nuevo Mundo, precisamente donde hallaron refugio quienes buscaban libertad religiosa durante los siglos XVII y XVIII, dados los antiguos obstáculos religiosos y políticos que existían en otras latitudes. Es un poco probable que este movimiento hubiera surgido con la misma rapidez o fuerza en otro lugar como lo hizo en la nueva tierra que se convirtió en los Estados Unidos. Lee Apocalipsis 10:1 al 11, donde se describe el nacimiento de este movimiento. Busca en ese texto algunos de los elementos que hemos estudiado, como las naciones de la tierra y el mar, con la debida cautela para no introducir en el paisaje ideas que no se encuentran en él. 10:1 al 11. Creo que es lo que está ahorita en la Biblia. Ah, no, es otra. Es 13:1 al 11. Y ahorita nos vamos a regresar 2.
El ángel con el librito. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por él que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el ministerio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. O sea que el ángel que parecía fuego era Jesucristo, porque dice, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué mensajes encuentras ahí? Pues que el ángel es Jesucristo y que él le entrega un libro a Daniel, el cual le pide que se lo coma. Supongo que para que él tenga la sabiduría ya en la sangre, en las venas. El ángel clama a gran voz, como lo hacen los 3 ángeles de Apocalipsis 14 y el ángel de Apocalipsis 18.
Se trata de un momento crucial de la historia cuando el mundo está en peligro. Es entonces cuando se establece la obra de la Iglesia, remanente en beneficio de muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes. El ángel sostiene un librito, probablemente el libro de Daniel, que se abre por primera vez después de muchas generaciones. El ángel tiene un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. Esto podría hacer referencia al hecho de que el mensaje abarca todo el globo, tanto el viejo mundo como el nuevo. También podría ser una referencia de la idea de que este mensaje es para todas las naciones, para quienes viven en la tierra y quienes viven en el mar, gentil o pagano. El mundo será por fin iluminado con la gloria de Dios y los mensajes finales de Apocalipsis 14 serán llevados a todos. Al igual que en el caso de Israel de antaño, nuestro mandato como iglesia es predicar el Evangelio en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios está encaminando la historia humana hacia su gran conclusión, el fin de los imperios humanos y la entronización permanente de Cristo. Lee Daniel 2, 34, 35, 44 y 45. La Biblia deja perfectamente claro, sin ninguna ambigüedad, que todos los reinos mundanos serán erradicados sin que quede rastro alguno de ellos ni de sus horribles legados, y que serán reemplazados por el reino eterno de Dios, donde el pecado, el sufrimiento, la enfermedad, el mal y la muerte no volverán a surgir. Parte 7 o parte del viernes, como siempre en cada lección, es para estudiar y meditar. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Apocalipsis 21:1. El fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Desaparece todo rastro de la maldición. Ningún infierno que arde eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. El profeta, al contemplar a Cristo en su gloria, dice: su resplandor es como la luz, rayos brillantes salen de su mano. Allí está escondido su poder. En sus manos y su costado heridos, de donde manó el torrente carmesí que reconcilió al hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador. Allí está escondido su poder, poderoso para salvar por el sacrificio de la redención. Por consiguiente, fue para ejecutar la justicia para con aquellos que despreciaron la misericordia de Dios. Y las marcas de su humillación son su mayor honor. A través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder.
Vamos al folleto misionero y vamos a ver testimonio de Pada. Su testimonio se titula El largo camino hacia Dios, primera parte. Pada, de 12 años, no entendía por qué Morja, su hermano mayor, había abandonado la fe de su familia para unirse a la iglesia adventista. ¿Por qué te has hecho adventista?, le preguntó. Ven a vivir conmigo y lo verás, le respondió su hermano. Y Pada se fue a vivir con él. Pada era el más pequeño de sus hermanos y quería saber por qué Morja se había hecho adventista. Morja era el hijo mayor y se había convertido en el cabeza de la familia. Tras la muerte de su padre cuando Pada tenía 3 meses, su madre, que había tenido que criar sola a 6 hijos tras la muerte del padre, se alegró de que Morja pudiera ayudar a cuidar de Pada. Pada vio rápidamente que la vida era muy distinta en la casa de Morja, que era 11 años mayor que él. Estaba casado y era padre de 3 niños pequeños. Morja, su familia no comían cerdo, serpientes ni ratones como otros que vivían en esa zona de montaña que construye la frontera entre Tailandia y Myanmar. Aquellas gentes eran muy pobres y comían lo que encontraban. Morja y su familia no eran ricos, pero solo comían lo que Morja llamaba comida limpia, porque, como el mismo Morja le explicó, la Biblia prohíbe comer alimentos impuros como cerdos, serpientes y ratones. El domingo, Pada ayudó en la granja de su hermano vigilando a los búfalos cuando Morja no los utilizaba para arar el arrozal. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes volvió a cuidar a los búfalos. El sábado por la mañana, Morja lo despertó a las 5 en punto. Aún estaba oscuro. Es hora de levantarse, prepararse para ir a la iglesia, le dijo. A Pada no le gustó, pues quería seguir acostado, durmiendo, pero respetaba a su hermano y tenía que escucharlo. También recordó que quería saber por qué Morja se había hecho adventista. Quizá lo descubriría en la iglesia. Pada se levantó y se reunió con su hermano y con el resto de la familia para comer un sencillo desayuno a base de arroz y verduras. La esposa de Morja había preparado toda la comida el viernes. Después de desayunar, Pada acompañó a Morja, a su esposa y a sus 3 hijos en un largo camino hasta la iglesia. No había ninguna iglesia adventista en su pequeño pueblo y tenían que caminar 13 kilómetros hasta la iglesia más cercana, en otro pueblo. Morja agarró a uno de sus hijos pequeños y lo llevó envuelto en un paño a la espalda. Su esposa agarró a otro hijo y también lo llevó envuelto en un paño a la espalda. Pada caminaba con el hijo mayor de su hermano de 6 años de edad y así esta familia de 6 miembros caminó durante 3 horas. Subieron por senderos de montaña, saltaron por
a Rosales, navegaron por ríos y finalmente llegaron a la iglesia adventista a tiempo para la escuela sabática. A Pada le gustó el servicio de adoración. Además, el pastor adventista tenía 3 hijas de su edad que tocaban la guitarra y cantaban bonitas canciones sobre Jesús. Después del culto, disfrutó de un delicioso almuerzo de la iglesia. Le gustó especialmente una sopa de calabaza preparada por la esposa del pastor. Aunque la primera visita de Pada a la iglesia fue una buena experiencia, no le hizo mucha gracia que su hermano volviera a despertarlo a las 5 al sábado siguiente. Quería dormir y no tenía ningunas ganas de hacer el largo camino hasta la iglesia. Pero cuando llegó a la iglesia se alegró de estar allí. Así fueron todos los sábados desde entonces. Pada refunfuñaba en su fuero interno mientras se preparaba para ir a la iglesia y caminaba el largo trayecto, pero siempre disfrutaba de la música y la comida. Ahí está yo creo que continúa la siguiente semana. Ahora vamos ahí está. Bueno. Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí y en todo lugar. Alabado, bendecido, glorificado, ensalzado y venerado sea tu santo nombre por todas las criaturas vivas del universo entero, incluidos nosotros. En esta mañana te agradecemos nuevamente por la vida y por la salud que nos has brindado hasta este momento y por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros. Te agradecemos por la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra y te pedimos que nos sigas dando la oportunidad y los medios para leerla y escucharla y compartirla también, Señor. Te pedimos por todas las personas que tienen algún tipo de carencia o necesidad o problema en su vida, Señor, para que tú los auxilies y
les des la solución a cualquiera que sea su necesidad, su mal o su problema, Señor. Te pedimos por el descanso, el perdón y el descanso del alma de mi papá y de todas las personas que han muerto recientemente o a lo largo de nuestra vida, en nuestro lugar, de nuestra familia, Señor. Te pedimos el perdón para ellos y el descanso, Señor, para que descansen en paz y puedan recibir su sentencia cuando tú vengas, Señor, en gloria a la tierra para purificarla y darnos otra oportunidad de vida, Señor. Te pedimos fortaleza para resistir los embates de las enfermedades, del cansancio y de todos los sufrimientos que conllevan en esta vida de ser humano, de carne, en el pecado, Señor. Te pedimos que nos des fuerza y resistencia. Te pedimos que nos bendigas con salud, con vida y con salud buenas, Señor. Por lo mismo ponemos en tus manos nuestra vida y nuestra salud para que sea tu santísima voluntad y no la de nosotros o de nadie aquí en la tierra, Señor, sino tu santa voluntad y tu sabia decisión para que tú decidas en nuestra vida y en nuestra salud qué es lo que tiene que pasar, Señor, y lo aceptaremos con gusto, si viene de tus manos, Señor. Ya sabemos que tu segunda venida está cerca por todas las señales que se dejan ver, Señor. No permitas que estemos distraídos, que estemos sumergidos en la inmundicia del mundo, Señor. Permite que nos apartemos de ella y podamos resistir a las tentaciones que son de provocaciones y tentaciones carnales, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén.